Hola, mi nombre es Rubí Sauceda Hernández y te saludo desde Río Grande, Zacatecas. Estudiemos juntos el versículo de memoria que se encuentra en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios te bendiga. En el corazón de la conquista, cuando las espadas aún estaban desenvainadas y las ciudades enemigas vigilaban desde lejos, Josué se detiene una vez más. Pero esta vez no para luchar, sino para construir un altar. No se trataba de un gesto simbólico, sino de un acto de fe y obediencia. Mientras las naciones se fortalecían levantando fortalezas, Israel erigía altares. La diferencia entre ambos era clara. Los cananeos confiaban en sus muros, Israel confiaba en su Dios. El altar representaba mucho más que un lugar de sacrificio. Era un testimonio público del pacto, una proclamación silenciosa de que la nación de Israel pertenecía al Señor. En una tierra llena de ídolos, levantar un altar al Dios verdadero era una declaración de identidad. Josué sabía que, antes de reclamar el territorio, debían reafirmar su pertenencia. La adoración precedía a la victoria, y el altar recordaba que la fidelidad a Dios era la verdadera fortaleza del pueblo. Cada altar que se levantaba en la historia de Israel marcaba un punto de encuentro entre la fragilidad humana y la fidelidad divina. Eran altares de renovación, construidos no solo para recordar el pasado, sino para consagrar el presente y asegurar el futuro. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Martes, 11 de noviembre. Altares de renovación. El texto de Josué capítulo 8, versos 30 al 35 muestra que, después de la victoria sobre Jaí, Josué edificó un altar al Señor en el monte Ebal, como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Este detalle revela algo esencial. La adoración no era un acto improvisado, sino una respuesta obediente a la instrucción divina. El altar de Josué no fue un invento humano ni un monumento de triunfo, sino una manifestación de obediencia. Moisés había ordenado en Deuteronomio 27 que, al entrar en la tierra prometida, se levantara un altar hecho de piedra sin labrar, sobre el cual se escribieran las palabras de la ley. Josué, fiel al mandato, cumple la orden al pie de la letra. Los altares que los patriarcas edificaban, Abraham, Isaac, Jacob, marcaban los lugares donde Dios se les había revelado. Eran señales visibles de su paso y testimonio de su fe. Josué retoma esa misma práctica, pero ahora no como individuo, sino como líder de una nación. Cada piedra levantada era una proclamación del cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. En ese altar, Israel reconocía que la tierra que pisaban no era un trofeo de guerra, sino una herencia divina. El pasaje destaca además la relación entre guerra y adoración. En medio de un contexto violento, Josué une el altar y la ley, el sacrificio y la palabra. En el mismo lugar donde se pronuncian las bendiciones y las maldiciones, Israel reafirma que su éxito no depende de su poder militar, sino de su lealtad al pacto. La guerra y la adoración se entrelazan para mostrar que la verdadera conquista ocurre cuando el corazón del pueblo permanece sometido a Dios. El comentario bíblico adventista observa que Josué capítulo 8, versos 30 al 35 constituye un punto de inflexión teológico en todo el libro. Une uno de los relatos más intensos de guerra con una escena de adoración reverente, recordando que la obediencia es más importante que la conquista. Josué, al escribir una copia de la ley sobre grandes piedras encaladas, establece un monumento espiritual que permanecería visible como recordatorio de los deberes y privilegios del pacto.
No bastaba con celebrar la victoria, había que sellarla con fidelidad. Este acto también prefiguraba la misión de Cristo. Josué, Yehoshua, en hebreo, significa el Señor salva, el mismo nombre que en griego se traduce como Jesús. Así como Josué condujo al pueblo a la obediencia a través del conflicto, Cristo condujo a la humanidad hacia la obediencia mediante su sacrificio. Él no solo levantó un altar, sino que se convirtió en él. En la cruz, Jesús reunió la justicia de la ley y la misericordia del pacto, cumpliendo en sí mismo todas las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son sí en él. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. En tiempos antiguos, construir un altar era detener el curso de la vida para recordar la presencia divina. Hoy, nuestras vidas también necesitan esos altares simbólicos. Momentos de renovación, pausas sagradas en medio de la rutina, espacios donde la obediencia reemplaza la prisa y el agradecimiento sustituye la queja. Cada oración sincera, cada acto de servicio, cada decisión tomada en fidelidad es una piedra más en el altar que edificamos para el Señor. El texto concluye preguntando: ¿qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar en la antigüedad? La respuesta puede resumirse en una palabra: consagración. La adoración diaria, el estudio de la palabra, la comunión familiar, la vida devocional, todos son altares de renovación donde recordamos que pertenecemos a un Dios fiel. En una sociedad saturada de velocidad y distracción, levantar estos altares es una forma de resistencia espiritual. Es volver a poner a Dios en el centro. Josué levantó un altar en un campo de batalla, y con ello enseñó que los lugares de lucha también pueden ser lugares de encuentro con Dios. La adoración no interrumpe la misión, la sostiene. Los altares de renovación son esos momentos donde volvemos a decir: tú eres mi Dios, y yo soy tuyo. En la vida del creyente, las victorias más duraderas no se consiguen con fuerza, sino con fidelidad. Cada altar levantado, en oración, en gratitud, en arrepentimiento, fortalece el alma para la siguiente batalla. Y cuando el corazón se mantiene en renovación constante, el Señor convierte los campos de guerra en territorios sagrados. Porque el altar de la obediencia siempre será el lugar donde Dios renueva su pacto con los que le son fieles. Acompáñame en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, donde de domingo a viernes compartimos 2 preguntas al día, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Una manera práctica de reforzar lo aprendido y abrir la conversación. Tus comentarios enriquecen mucho nuestro estudio.